El 14 de marzo de 2019. Alejandro Reyes tenía exactamente 4,2 millones de dólares en su cuenta bancaria. No era una meta, no era un sueño, era real. Un número que cambiaba la forma en la que respiraba. Un número que le hacía creer que ya había ganado. Cada vez que desbloqueaba su teléfono, sentía poder. Porque por primera vez en su vida, no tenía miedo. Pero Alejandro no siempre fue así. Creció viendo algo que nunca olvidó, a su padre. Un hombre que se despertaba antes del amanecer, trabajaba sin parar, regresaba cansado y volvía a hacerlo al día siguiente, sin descanso, sin reconocimiento, sin riqueza. Y un día murió, sin dinero, sin haber disfrutado la vida, sin dejar nada atrás. Esa imagen no se fue, se convirtió en una promesa. A los 15 años, Alejandro decidió algo. Nunca voy a morir pobre. Esa promesa lo empujó. Mientras otros perdían el tiempo, él aprendía. Mientras otros jugaban, él pensaba en dinero. Años después, funcionó. A los 26, ya tenía algo real. Una agencia de marketing, clientes, ingresos, estabilidad. Ganaba $8,000 al mes. Para muchos, eso era más que suficiente. Pero para Alejandro, era seguridad. Era la prueba de que había cambiado su destino, que tenía el control, que ya no era como su padre. Pero entonces, algo cambió. No fue un problema, no fue una crisis. Fue algo mucho más peligroso. Una conversación, una cena, un amigo. Un teléfono mostrando números más grandes que los suyos. Y una palabra que empezó a repetirse: cripto, bienes raíces. Su amigo Marco no explicaba, mostraba. Había convertido $50,000 en $800,000, en menos de 2 años. Los números eran reales. Alejandro los vio. Y ahí todo empezó. No por ignorancia, por confianza. Confianza en algo que no entendía. Vio dinero crecer y pensó que era habilidad. Vio ganancias rápidas y pensó que era talento, pero no lo era. Era un mercado alcista, y cuando todo sube, todo parece fácil, incluso los errores. Ese fue su primer gran error, confundir suerte con inteligencia. Desde ese momento, su forma de pensar cambió. Dejó de ser constructor y empezó a ser apostador. Su negocio ya no le emocionaba. El crecimiento lento ya no era suficiente. Quería más rápido, más grande, más ahora. Así que tomó una decisión. Vendió su agencia, la misma que le daba estabilidad, la misma que le había costado años construir. La dejó ir, porque ahora creía que había encontrado algo mejor. Y al principio tenía razón. El dinero empezó a crecer, las inversiones subían, las cifras aumentaban cada día, todo funcionaba. Cada movimiento parecía correcto, cada decisión parecía inteligente. Cada ganancia le decía lo mismo: eres bueno en esto. Pero no era verdad, era impulso, era el mercado empujándolo hacia arriba, y Alejandro no lo veía. Pensaba que tenía el control, pensaba que entendía el juego, pero no entendía nada. Y lo peor es que aún no había cometido su mayor error. Porque cuando el dinero llega fácil, el miedo desaparece. Y cuando el miedo desaparece, empiezas a hacer cosas que nunca harías con claridad. Decisiones más grandes, más rápidas, más peligrosas. Alejandro empezó a pensar en grande, demasiado grande. Porque ya no estaba protegiendo lo que tenía, estaba persiguiendo lo que podía tener. Y esa diferencia es donde todo empieza a romperse. Lo que no sabía es que estaba a punto de cruzar una línea que separa invertir de apostar todo. Y cuando cruzas esa línea, no siempre hay regreso. Lo que hizo después, lo cambiaría todo. El problema no empezó cuando perdió el dinero. Empezó cuando decidió apostar todo. Después de meses viendo cómo sus inversiones subían, Alejandro dejó de pensar en términos de riesgo. Solo veía crecimiento. Solo veía números aumentando. Y eso le dio una confianza peligrosa. Porque cuando todo funciona, parece imposible fallar. Fue entonces cuando tomó la decisión. No una decisión pequeña, no una decisión calculada, una decisión total.
Decidió ir all in, no solo con su dinero, sino con dinero que ni siquiera era suyo. Pidió préstamos, grandes, rápidos, sin margen de error. Dinero que el banco esperaba recuperar, dinero que no perdona. Pero eso no fue lo peor fue lo siguiente. Convenció a su familia, a su madre, a su tío, a sus amigos más cercanos. Les habló de oportunidades, les mostró resultados, les prometió seguridad. Y ellos confiaron, porque confiaban en él, porque habían visto su crecimiento, porque creían que sabía lo que hacía. Y Alejandro también lo creía. Ese fue el punto sin retorno, porque ahora no solo estaba arriesgando dinero, estaba arriesgando confianza, relaciones, respeto, todo. Al principio, todo siguió funcionando. El mercado seguía subiendo, las ganancias llegaban, y eso reforzó su creencia. Tomé la decisión correcta. Pero los mercados no suben para siempre, y cuando cambian, no piden permiso, no avisan, no dan tiempo, simplemente giran. Y cuando giraron, lo hicieron rápido, violento, sin control. En cuestión de días, las ganancias desaparecieron. En semanas, las pérdidas empezaron a acumularse. Y en 47 días, todo se derrumbó. 3,1 millones de dólares desaparecidos. No en teoría, en la vida real. Dinero que no volvería, dinero que no era solo suyo. Los números en la pantalla dejaron de subir y empezaron a caer. Cada día más, cada hora más, cada minuto más, hasta que ya no quedó nada. Solo silencio y deudas. Las llamadas empezaron, primero del banco, luego de conocidos, luego de personas que querían respuestas. Pero Alejandro no tenía respuestas, solo tenía una realidad que no podía evitar. Había perdido todo, su negocio, su dinero, el dinero de otros, su reputación, su confianza. Y lo peor, a sí mismo. Porque cuando pierdes todo, te enfrentas a algo que nadie te enseña, la versión real de ti. Sin dinero, sin éxito, sin validación, solo tú. Y esa versión no le gustó. Se encerró, dejó de responder mensajes, apagó su teléfono, evitó a todos. Porque cada conversación era un recordatorio, cada silencio era un juicio, y cada mirada una pregunta que no podía responder. Su madre no gritó, eso dolió más. Solo se quedó en silencio, un silencio pesado, un silencio que decía todo. Porque cuando alguien que cree en ti deja de hablar, es porque algo se rompió. Y eso no se arregla con dinero. Las noches se volvieron largas, sin distracciones, sin ruido, solo pensamientos, repeticiones, errores, decisiones, una y otra vez, hasta que todo se volvió claro, demasiado claro. No fue mala suerte, no fue el mercado, no fue el timing, fue él. Fue su ego, su prisa, su necesidad de ganar rápido, su decisión de arriesgar sin entender. Confundió ganar con saber, y el mercado le cobró esa confusión, sin compasión, sin pausa, sin segunda oportunidad. Hasta que un día miró su cuenta, y solo quedaban $11. 11, nada más. Ese fue el momento donde todo terminó, y al mismo tiempo, el momento donde todo podía empezar. Pero eso aún no lo sabía. Esa noche, Alejandro no intentó arreglar nada. No llamó a nadie. No buscó soluciones rápidas. No abrió gráficos. No revisó el mercado. Hizo algo diferente. Se sentó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sin distracciones, sin ruido, sin excusas. Solo él y la verdad. Frente a él había un cuaderno viejo. Uno que había estado ahí desde sus mejores días, casi olvidado. Lo abrió, tomó un bolígrafo y escribió 3 palabras. No sabía nada. 3 palabras simples, pero más pesadas que cualquier pérdida. Porque en esas 3 palabras había honestidad. La primera honestidad real en mucho tiempo. Alejandro no perdió millones por mala suerte. Los perdió porque no entendía lo que estaba haciendo. No entendía el riesgo. No entendía los ciclos, no entendía cómo proteger capital, solo entendía cómo se sentía ganar. Y eso no es conocimiento, es ilusión. Esa noche, en lugar de preguntarse, ¿cómo recupero el dinero?, se hizo otra pregunta,
una mucho más incómoda. ¿Qué no entendí? Esa pregunta cambió todo, porque por primera vez no estaba buscando dinero, estaba buscando verdad. Y la verdad no es cómoda, la verdad no es rápida, la verdad no vende sueños, la verdad destruye ilusiones. Alejandro empezó desde cero, pero no como antes, no con ambición ciega, no con urgencia, no con ego. Esta vez, con disciplina, con reglas, con límites. La primera regla: nunca invertir dinero que no puede perder. La segunda: si no puede explicar una inversión claramente, no entra. La tercera: nunca usar dinero prestado para arriesgar. La cuarta: proteger primero, crecer después. Por primera vez, Alejandro dejó de perseguir dinero y empezó a construir estructura. Volvió a su agencia, pero no como antes. Ahora cada decisión era más lenta, más pensada, más consciente. No buscaba impresionar, buscaba estabilidad. Los primeros meses fueron duros. Poco dinero, pocas oportunidades, mucho trabajo. Pero algo era diferente. No había caos, no había ansiedad, no había apuestas. Había control. Y eso lo cambió todo. Mes a mes, el negocio empezó a crecer. No rápido, pero firme. Clientes pequeños, luego mejores, luego ingresos constantes. Y cuando el dinero volvió, Alejandro no reaccionó igual. No compró lujos, no presumió, no celebró como antes. Porque ahora entendía algo que antes ignoraba. Ganar dinero es fácil, conservarlo es difícil, y multiplicarlo con disciplina, eso es lo raro. Alejandro empezó a guardar, a reinvertir con lógica, a construir reservas, a pensar en años, no en días. Por primera vez, no estaba corriendo, estaba avanzando. Y eso es diferente, porque correr te cansa, pero avanzar te construye. En menos de 2 años, su negocio generaba más que antes, pero esta vez no había euforia, había paz, porque ya no dependía de suerte, dependía de reglas, de hábitos, de decisiones repetidas. Alejandro entendió algo que muy pocos entienden a tiempo. La riqueza no es una cantidad, es un comportamiento. No se trata de cuánto ganas, se trata de cómo piensas, cómo decides, cómo reaccionas cuando todo va bien y cuando todo va mal. Porque el mercado cambia, siempre cambia. Y cuando cambie, solo hay 2 tipos de personas: los que pierden todo y los que estaban preparados. Alejandro ya sabía en cuál quería estar. Por eso dejó de buscar lo rápido, dejó de seguir a la multitud, dejó de creer en historias fáciles y empezó a respetar el proceso. Porque el dinero rápido puede emocionarte, pero el dinero lento te protege. Hoy, Alejandro no mide su éxito por millones, lo mide por algo más simple: tranquilidad. Dormir sin miedo, decidir sin presión, vivir sin fingir. Porque entendió algo que le costó millones aprender. El mercado no castiga la ignorancia de inmediato, primero la premia y luego la destruye. Y cuando eso pasa, no importa cuánto ganaste antes, solo importa cuánto entendías. Alejandro perdió 3 millones, pero ganó algo más valioso: claridad. Y con claridad volvió a construir. Más lento, más fuerte, más real. Y ahora la pregunta no es sobre él, es sobre ti. Porque en algún lugar, alguien está cometiendo el mismo error, pensando que entiende, pensando que controla, pensando que esta vez es diferente. Pero el mercado no cambia, las reglas no cambian, solo cambian las personas que deciden aprenderlas. Antes o después de perderlo todo. La decisión todavía es tuya.